Hermanos, que la gracia y la paz del Señor sea con cada uno de nosotros. No me cansaré de decirles, para mí es un privilegio, es un honor poder ser instrumento en las manos de Dios para darles este catecismo. Es una bendición muy grande tanto para ustedes como para mí. Recordemos que en él lo que pretendemos es recordar las bases de nuestra fe, y eso debemos llevarlo a nuestra práctica diaria. Oremos. Padre, te agradecemos, Señor, que tú nos hayas encontrado. Gracias, Señor, por darnos la convicción de que somos tus hijos, por nuestra fe en el Señor Jesús. Ayúdanos, Señor, a llevar tu nombre reverentemente y a permitir que todo nuestro ser sea reinado por tu amor, donde nuestra voluntad sea rendida ante ti y podamos llevar una vida, Señor, que exprese que obedecemos, Señor, lo que tú nos has dado en tu palabra. Perdónanos, Señor, porque reconocemos que como iglesia te hemos ofendido. Y gracias por ese amor de Jesús, que a través de su sangre tenemos la conciencia que a través de esa sangre somos limpiados y lavados. Danos, Señor, ese convencimiento de tu Espíritu para reconocer nuestras faltas, pedirte perdón y también dar un paso hacia ti, para, con la ayuda de Él, Señor, hacer morir todo aquello que no te agrada. Pero también, Señor, danos un corazón para perdonar, para tanto a hermanos o no creyentes que nos ofenden. Con ese ejemplo que tú nos das, poder también perdonar. Pero sobre todo, Señor, danos hambre y sed de tu palabra para guardarla en nuestro corazón y dar una vida, Señor, donde podamos vencer toda tentación. Y ayúdanos, Señor, a reconocer que tu nombre debe ser exaltado y glorificado. En Cristo Jesús lo pedimos. Amén. Bien, hermanos, miremos qué tiene el catecismo para hoy. Recordemos que en el catecismo son preguntas y respuestas, donde esas respuestas son el pensamiento presbiteriano Cumbre, que ha sido extraído de las Sagradas Escrituras. Quiero retomar desde la pregunta número 60. La pregunta número 60 dice: ¿qué se incluye en el culto de adoración cristiano? ¿Qué se incluye en el culto de adoración cristiano? Cantar alabanzas a Dios, confesar nuestro pecado y recibir el perdón de Dios, leer la Biblia, proclamar las buenas nuevas de Cristo Jesús, escuchar la palabra de Dios para nosotros, declarar lo que creemos, celebrar los sacramentos, orar por nosotros mismos y por otros, comprometernos para con Dios nuestro tiempo, talentos y dinero, y recibir la bendición de Dios. Eso es lo que nosotros hacemos para Dios, de nuestra adoración hacia Él. Pero también dice la pregunta número 70, ¿qué hace Dios en el culto de adoración? En el culto de adoración, Dios nutre y fortalece a la iglesia a través de la predicación de la palabra y la celebración de los sacramentos. ¿Qué hace Dios en el culto de oración? Nutrir nuestra fe. ¿Y cómo la nutre? A través de la predicación de su palabra. Por eso ya es el centro del culto. Y segundo, a través de la celebración de los sacramentos. 71. ¿Qué son los sacramentos? ¿Qué son los sacramentos? Los sacramentos son signos del pacto de gracia de Dios con nosotros. Dios no solo nos dice que somos amados, a través de los sacramentos Dios demuestra que somos amados. Entonces recuerde que nuestra relación con Dios es una relación de pacto, donde nosotros en esa relación confiamos y le obedecemos. Pero Dios a través de los sacramentos no solamente nos dice que somos amados por Él, usted y yo somos amados por Dios, independientemente de las circunstancias. Hoy, esta semana, al ver lo que hizo el huracán Iota en
en Centroamérica y cómo afectó nuestro país en Providencia, Santa Catalina, San Andrés. Aunque las circunstancias son tan duras, tan difíciles, no podemos dudar del amor de Dios. Y Él nos dice que a través de los sacramentos Dios demuestra que somos amados por Él. ¿De qué manera? Dice la 72. ¿Cuáles sacramentos celebramos? Celebramos dos sacramentos, el bautismo y la cena del Señor. El bautismo y la cena del Señor son los únicos dos sacramentos que tenemos nosotros como Iglesia cristiana. Miremos la 73. ¿Qué significa bautismo? En el bautismo Dios nos reclama como pueblo suyo. O sea, en el bautismo la iniciativa la toma primero Dios, de hacernos parte de su pueblo. En el acto de bautizar, el agua es señal que nuestros pecados son perdonados y que hemos recibido la investidura del Espíritu Santo. En medio del acto, reconocemos que nuestros pecados han sido perdonados por Jesús y que hemos recibido la investidura del Espíritu Santo. Una pregunta que es importante tener presente en este momento es Susan, Uriel, Jorge Iván, todos los que hacen parte de este grupo, se preguntarán, bueno, ¿y cuándo llega el Espíritu Santo a mi vida? ¿Será que me bautizo para que llegue el Espíritu Santo? No. El Espíritu Santo llega a nuestras vidas, a usted y a mí, en el momento en que recibimos a Cristo como Señor y Salvador. En el momento que lo confesamos y creemos la obra redentora a favor de mi vida, y en ese momento soy sellados con el Espíritu Santo. Por eso la pregunta 74 dice, ¿tenemos que ser bautizados para ser salvos? Dicho de otra manera, ¿nos bautizamos para ser salvos? El pensamiento Cumberland dice, no nos bautizamos para ser salvos. A través del bautismo, Dios nos demuestra que pertenecemos a la familia de Dios. Por eso el bautismo es un regalo que los creyentes reciben con gozo para sí mismos y para sus hijos. Recuerde que la iniciativa es de Dios, hacernos parte de su pueblo. Y en esa respuesta yo me bautizo. Y el gozo es que entro a ser parte de la familia de Dios. Y está el otro sacramento, pregunta número 75. ¿Qué ocurre en la cena del Señor? ¿Qué ocurre en la cena del Señor? Al comer del pan y beber de la copa, somos unidos los unos con los otros en la muerte y resurrección de Cristo Jesús y con cristianos de todas las épocas. Cristo se encuentra con nosotros en la mesa de comunión y nos imparte fortaleza para ser sus seguidores fieles. Al comer del pan y beber de la copa, somos unidos los unos con los otros en la muerte y resurrección de Cristo Jesús y con los cristianos de todas las épocas. Eso me recuerda que Cristo no solamente murió por mí, sino que murió por todos aquellos que habían de creer en Él. En este caso, pues, nosotros que somos parte de la Presbiteriana Cumberland de Manizales. Cristo se encuentra con nosotros en la mesa de comunión y nos imparte fortaleza para ser sus seguidores fieles. En la mesa del Señor, en la cena del Señor, en la Santa Cena, nosotros nos comprometemos con Él para serle fieles, dado que recordamos lo que Él hizo por nosotros en la cruz, pero que también resucitó al tercer día. 76. ¿Quién es invitado a la cena del Señor? ¿Quién es invitado a la cena del Señor? Cristo invita a todos los que forman parte de la comunidad del pacto y que están comprometidos con la vida cristiana a participar de esta cena. Repito, Cristo invita a todos los que forman parte de la comunidad del pacto y que están comprometidos con la vida cristiana a participar de esta cena. O sea que a la hora de participar en
ella me recuerda el compromiso que yo tengo con Él. Y me recuerda lo que Él hizo por mí y la respuesta que yo debo tener a ese amor que Él me manifestó. Y eso lo evidenciamos en nuestro compromiso hacia Él. Por allá dice en un texto donde Jesús preguntando, ¿ustedes me aman? Si me aman, obedecen mis mandamientos. La expresión de nuestro amor a Dios, la expresión de que hemos recibido su amor y que vivimos por su amor, es nuestra obediencia a Él. Y en la cena y el bautismo expresamos nuestro amor y obediencia a Él, dado que Él nos amó primero y dio el primer paso para encontrarnos. ¿Qué más hacen los sacramentos a la iglesia? ¿Qué más hacen los sacramentos a la iglesia? Los sacramentos fortalecen la iglesia para compartir el amor de Cristo Jesús con toda persona, incluyendo a las que están fuera de la iglesia. Entonces recordemos que a través de los sacramentos Dios no solamente nos demuestra que nos ama, sino que nos hace conscientes de su amor. Y ese amor que hemos recibido de Él, ese amor también nos lleva a compartirlo con creyentes y con no creyentes. Quisiera mirar un poquito más sobre los sacramentos de bautismo, Santa Cena, que esta es la tarea que yo les he dicho a ustedes que deben hacer. Cuando ustedes van al índice de la confesión de fe dice contenido. La confesión de fe, Dios habla a la familia humana rompe relaciones con Dios, Dios obra a través de Jesucristo para reconciliar al mundo, Dios obra a través del Espíritu Santo, y en el punto 5 dice, Dios crea la iglesia para una misión. Y ahí entre esos puntos están los sacramentos, página 19. Dice, página 19, los sacramentos. Los sacramentos son signos y testimonios del pacto de la gracia de Dios. O sea, es algo de la iniciativa de Dios. La circuncisión y la Pascua son los sacramentos del Antiguo Testamento. Recuerde que eso fue lo que vivió Israel. La circuncisión, que ese fue el pacto que Dios propuso a Abraham allá en Génesis 17, de que sus descendientes debían ser circuncidados para formar parte del pueblo de Dios, y el Señor sería su Dios. Y en Éxodo 12, pues Dios muestra cómo en esa última plaga, en la muerte de los primogénitos, como el pueblo tuvo que sacrificar un cordero por familia, untar la sangre del cordero en el marco de la puerta, y cuando vino la plaga de muerte, pues sencillamente el pueblo que tuvo fe y ofreció y celebró la Pascua, fueron salvados de la muerte y por ende liberados de Egipto, de la esclavitud de Egipto. Eso era lo que se celebraba en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento dice que es el bautismo y la cena del Señor. Los sacramentos son dados por Dios y se hacen efectivos por su presencia, palabra y voluntad. Jesucristo ordenó los sacramentos del bautismo y la cena del Señor para la iglesia. Esto fue un mandato de Jesús, del mismo Salvador, del mismo Redentor, del mismo que es el que es cabeza de la iglesia. Fue el Señor Jesucristo quien los dio. Los sacramentos son administrados por la iglesia y por medio de la iglesia como parte de su adoración comunitaria, que han sido encargados a ministros propiamente ordenados y que están bajo la autoridad de un tribunal de la iglesia. Veamos en la escritura donde está que Jesús ordenó que debíamos celebrar tanto la cena como el bautismo. Eso está en Mateo capítulo 26, del versículo 26 al 29, dice así la escritura. Mientras comían, esto sucedió cuando Jesús celebraba la última cena con sus discípulos, mientras comían, Jesús tomó pan y lo bendijo, luego lo partió y se lo dio a sus discípulos diciéndoles, tomen y coman, esto es mi cuerpo.
Después tomó la copa, dio gracias y se la ofreció diciéndoles: beban de ellos todos ustedes. Este es mi sangre del pacto, que es derramada por muchos para el perdón de pecados. Les digo que no beberé este fruto de la vid desde ahora en adelante hasta el día en que beba con ustedes el vino nuevo en el reino de mi Padre. En la última cena, Jesús les dice a sus discípulos que de ahí en adelante deberán conmemorarla haciendo memoria de lo que Él iba a hacer en la cruz. Y a derramar su sangre para el perdón de los pecados nuestros y a entregar su cuerpo para que pudiéramos ser parte de Él. Lo importante de este texto es que nos recuerda que hay una cena pendiente en la presencia misma con el Señor. Y eso será en el cielo. Entonces, cuando nosotros celebramos la cena, no solamente hacemos memoria de lo que sucedió en ese hecho histórico hace 2000 años, donde el Señor murió y resucitó para perdón y salvación nuestra, sino que también la celebramos con la esperanza de que Él vuelve pronto para llevarnos a su gloria eterna y celebrar allí, en su presencia, la cena del Señor. Y esto es lo que tiene que ver con respecto a la cena. Pero en el mismo libro, en Mateo 28, 19 y 20 dice: por tanto, ese por tanto tiene que ver, dado que Jesús resucitó, fue el que eligió a los apóstoles y les dio una tarea. Él dice lo siguiente: por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones. Ese vayan, ese verbo está conjugado ahí de una manera imperativa. No es si usted y yo queremos hacer discípulos, ya que nos hemos bautizado y comprometido con Él para adorarle y ser testigos de su amor. Usted y yo tenemos la responsabilidad como discípulos de Jesús, más que la responsabilidad, la tarea, la obligación de hacer discípulos de todas las naciones, de todos los pueblos del mundo, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El discipulado implica darle una identidad al discípulo, con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo, para que este discípulo, con el entendimiento y la convicción del Espíritu Santo, asuma un compromiso con Dios. Pero no solamente que asuma un compromiso de bautizarse, dice, hay que enseñarle a obedecer todo lo que Jesús ha mandado, y les aseguro que estaré con ustedes siempre, hasta el fin del mundo. En esta tarea de hacer discípulos, y de llevarlos hasta el compromiso del bautismo, y enseñarles a obedecer a Jesús, no estamos solos. El Señor dice que estará con nosotros hasta el fin del mundo. Muy bien. Ahí pudimos ver pues que a la luz de la Escritura, y ahí está como Dios ordenó celebrar estos dos sacramentos. Dice, el bautismo simboliza el bautismo del Espíritu Santo y es el signo externo del pacto que marca la membresía en la comunidad de fe. En este sacramento la Iglesia es testigo de la iniciativa de Dios de reclamar personas para sí en Cristo, perdonarles sus pecados, darles su gracia, modelar y ordenar sus vidas a través de la obra del Espíritu Santo y apartarlas para el servicio. Y en el bautismo tiene tres cosas: signo, sello y significado. Cuando nosotros nos bautizamos por aspersión, hay dos tipos de bautismo. Por aspersión, que es cuando se rocía agua sobre la persona, y por inmersión, cuando la persona se sumerge totalmente el cuerpo en el agua. Normalmente los presbiterianos Cumberland celebramos por aspersión. Ya por inmersión ya pues es un acuerdo con la persona.
Cuando la persona es bautizada por aspersión, significa el descenso del Espíritu Santo sobre su vida. Recordemos que cuando Jesús se bautizó, el Espíritu Santo vino sobre él. Para nosotros tenemos la misma connotación. Al bautizarnos, eso tiene un significado, que el Espíritu Santo desciende sobre nuestras vidas. Y desciende con un propósito, de guiarnos, de ya no vivir a nuestra manera, sino que Él nos guía a vivir en los términos de nuestro Padre Celestial. O sea, ya no hacemos lo que nosotros queremos, sino que rendimos nuestra voluntad a nuestro Señor y Dios. Tiene un signo que es el agua. El agua es el elemento que se utiliza. Y nos recuerda que nuestros pecados han sido perdonados por la obra de Jesús. Y tiene un sello que es el Espíritu Santo. Muy bien. Hay que tener presente también que cuando una persona cree en Jesucristo como Señor y Salvador, es bautizado en el cuerpo de Cristo, viene a ser parte de esa iglesia universal. Pero el bautismo en agua, ese bautismo que implica aspersión, en nuestro caso, ese bautismo en agua lo que hace es darle a la persona la membresía dentro de esta iglesia local en la cual él está experimentando la fe. Digamos, en el caso de Susan y Oriel, cuando ustedes se bauticen, cuando ustedes se llegue el día de celebrar este sacramento, ustedes digan: sí, yo reconozco que Cristo es mi Señor y Salvador, reconozco que Él murió por mis culpas, reconozco que tengo salvación con Él, reconozco de que quiero vivir una vida nueva en los términos de Él. Cuando se celebra ese bautismo en agua, eso los hace miembros de la iglesia local. Y esa membresía es importante porque recordemos que cuando se celebra la asamblea cada año para elegir ancianos y diáconos, son solo los miembros bautizados los que tienen derecho a votar. Y eso es una expresión de que se han recibido como miembros de la familia a través del bautismo en agua. Muy bien. Es el deber y el privilegio de todos los creyentes buscar el bautismo para sí mismos y para sus niños y aceptar sus beneficios. Una vez he adquirido mi identidad como discípulo del Señor con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, pues debo buscar mi bautismo. Y no solamente al yo tener esa identidad y asumir ese compromiso, también es mi responsabilidad inculcarle a mis hijos que tomen también esa decisión por el Señor. En mi caso, por acá tengo el certificado de mi bautismo. Dice: la Iglesia Presbiteriana Cumberland de Manizales certifica que Víctor Hugo Llanos, por acuerdo de la Iglesia, recibió el sacramento del bautismo luego de haber declarado su fe personal en Cristo y haber recibido una formación básica sobre la fe bíblica, el 18 de agosto de 1997. Eso hace por allá como 23 años, no había nacido ni Uriel ni Susan. Ministro Diego Taborda, secretaria del consistorio Francia Loaiza. Y aquí está la foto de ese momento tan especial. Eso fue por allá en el kilómetro 41, nos fuimos en un bus, y recuerdo que en ese día me bauticé también con la hermana Elizabeth Rojas, su hijo Ricardo, con Claudia Patricia Ríos y Tulio. Pues es una gran bendición. El acuerdo que se hizo en ese momento fue por inmersión, entonces por la forma en que se haga es lo de menos. Lo importante es quién llama y nosotros cómo respondemos al llamado del Señor.
Y sobre la cena del Señor dice la confesión: la cena del Señor fue instituida por Jesucristo en la noche que fue traicionado. Es un medio a través del cual la Iglesia recuerda y proclama la pasión y muerte de Cristo en la cruz. El sacramento es también un medio perpetuo dado a la Iglesia para celebrar y experimentar la presencia continua del Señor resucitado y la esperanza que tiene la Iglesia en el regreso del Señor. Hacemos memoria de lo que el Señor hizo por nosotros en la cruz, pero también cómo resucitó para darnos victoria sobre el pecado, sobre la muerte, sobre el enemigo. Pero también lo celebramos en esperanza de que como Iglesia tenemos presente que el Señor pronto volverá para llevarnos a esa morada eterna. Y también algo que hay que tener presente acá es que cuando yo participo de la cena del Señor, también debo mirar internamente cómo está mi vida delante del Señor. Debe haber una autoevaluación, pero también cómo está mi relación con los demás hermanos. Eso es importantísimo tenerlo presente, porque debo estar en paz con mis hermanos. Los elementos usados en este sacramento son el pan y el fruto de la vid, los cuales representan el cuerpo y la sangre de Cristo. Los elementos en sí mismos nunca deben ser objeto de oración, puesto que nunca son más que pan y fruto de la vid. Sin embargo, dado que el sacramento representa la pasión y la muerte del Salvador, no debe ser recibido sin la debida autoevaluación, reverencia, humildad y reconocimiento con gratitud de la presencia de Cristo. No solamente debe hacerse como decía el reverendo Gabriel Vélez, que ya partió a la presencia del Señor. Él decía: hágase en un examen introspectivo cómo está la relación con su Señor. Y después de hacerse ese examen y esa autoevaluación, pase y tome la cena dignamente. Todas las personas que hacen parte de la comunidad del pacto y que están comprometidas con la vida cristiana son invitadas y motivadas para recibir este sacramento. Recuerde que estos sacramentos, bautismo y Santa Cena, son expresión del amor de Dios hacia nosotros. Bien, hermanos, espero pues que estas palabras del catecismo y que nos recuerdan cuáles son las bases de nuestra fe, en quién está puesta nuestra fe, nos lleva a que nuestra vida diaria sea guiada por el Espíritu Santo. Una vez hemos entregado nuestra vida al Señor a través del bautismo, una vez celebramos el pan y el vino como expresión de lo que Él hizo por nosotros, nuestra vida debe cambiar. Y es un constante cambio por una renovación que trae la palabra del Señor. Un encuentro con las Sagradas Escrituras debe traer renovación a nuestra mentalidad, a nuestra forma de ver y asumir la vida. Solo así, permitiendo que el Señor transforme nuestro ser, es que podemos ser testimonios vivos a creyentes y no creyentes. Hermanos, pues cualquier inquietud, recuerden que lo primero que debemos hacer es ir a la doctrina, mirar esos pensamientos Cumberland, de qué textos bíblicos fueron extraídos, y si alguno de estos pensamientos no está claro, con el mayor de los gustos estaré para resolverle cualquier inquietud por el WhatsApp. En todo caso, hermanos, Dios los bendiga y hasta pronto.